Buenos días, hermanos. Siempre es un privilegio poder compartir la palabra de Dios entre hermanos, amigos, y créanme que estoy igual de expectante que ustedes, a pesar de que sea el mensaje. No solamente pienso, sino que me doy cuenta cuando me toca compartir que los mensajes de Dios los mensajes uno los puede preparar, Dios se los puede dar, pero en el momento que uno los comparte, uno pide la asistencia misma del Espíritu Santo para que sea Él hablándonos, inclusive del que está hablando. Eso hace que también yo esté expectante de lo que Dios nos quiere hablar hoy. Los voy a invitar a ir al Evangelio de Juan, capítulo 11, y vamos a hablar de una historia muy conocida, que es la muerte y resurrección de Lázaro. Estos amigos de Jesús, Lázaro, Marta y María. Vamos a ver también que el mensaje que tenemos en el día de hoy es algo que va muy vinculado a la cena del Señor. En lo personal, si bien es cierto, una vez oramos para que termine ese tiempo y pasamos al tiempo de la palabra de Dios, del estudio, vamos a ver que lo que Dios nos quiere hablar hoy también está vinculado a ella, porque está Cristo. Y también vamos a ver el tema de la resurrección y cómo Jesús no solamente quiso dejar esa enseñanza a sus discípulos, sino también nos quiere hablar hoy respecto a la resurrección con el ejemplo de Lázaro. ¿Sí? No vamos a leer todo el capítulo, los invito y les aconsejaría que lo leyeran en su casa, sé que muchos lo van a hacer, lean todo el capítulo, pero la introducción la voy a hacer más o menos para poner en contexto, así no se nos va el tiempo. Jesús ya se encontraba fuera de esta ciudad. Dice el capítulo anterior que había cruzado el Jordán, ya se había apartado de la región de Judea, y mientras Jesús hacía lo que estaba haciendo en ese entonces, estaba predicando, estaba haciendo milagros, lo que él vino a hacer, se le acercan y le avisan que uno de sus amigos, Lázaro, estaba muy enfermo, que él fuera a verle porque le necesitaba. Y acá es donde vemos una de las reacciones, por lo menos en lo personal a mí me sorprende mucho, del Señor Jesús, que no actúa de la forma o de la manera esperada por todos, ¿no? No sé si se incluyen en este razonamiento. ¿Alguien necesita a Jesús? ¿Alguien que le conoce? ¿Alguien que cree en Él? ¿Alguien que le ama? Y Jesús decide esperar. Si los discípulos estaban perdidos, nosotros, yo diría que sin saber el final de esto, diríamos que también, si somos bastante sinceros, ¿no? Vamos a leer uno de esos versículos. Dice el versículo 6 del capítulo 11. Dice, cuando le dijeron que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos, vamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron, Maestro, hace poco los judíos de esa región trataron de matarte a pedradas y otra vez quieres ir allá. Jesús les dijo, ¿no es cierto que el día tiene 12 horas? Pues si uno anda de día, no tropieza porque ve la luz que hay en este mundo. Pero si uno anda de noche, tropieza porque le falta la luz. Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos le dijeron, Señor, si se ha dormido, es señal de que va a sanar. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro de no haber estado allí, porque así es mejor para ustedes, para que crean. Pero vamos a verlo. Entonces Tomás, al que llamaban el gemelo, dijo a los otros discípulos, vamos también nosotros para morir con él. Acá Dios les deja clarito a qué se refería cuando les dice que había dormido Lázaro, ¿no? Y si ya no les quedaba claro a los discípulos qué quería hacer Jesús, imagínense ahora que Jesús quiere volver al lugar donde lo habían llamado para que él acudiera, pero humanamente ya era tarde, ¿no? ¿Qué situación? A mí me hacía pensar esta, no sé si decirle
conducta o esta postura que tenía Jesús ante esta situación me hacía acordar cuando queremos ir a alguna página web a hacer algún trámite o alguna página de servicios y nosotros entramos y la página nos dice, disculpe, no va a poder usarla porque estamos trabajando en ella. Son esos momentos en donde las páginas se toman ese tiempo de mantenimiento para mejorarlas, ¿no? Y yo pensaba en varias a las cuales he tenido que acudir en algún momento, y yo decía, trabajar, sobre todo las públicas, ¿no? Uno tiene ese concepto, ¿no? De que no laburan mucho, entonces uno siempre queda con esa molestia, ¿no? Y dice, ¿qué vas a estar trabajando? Una vez que vengo no funcionás, ¿no? Y pensaba en esto, ¿no? Jesús también lo dijo muchas veces cuando hablaba con los discípulos, mi Padre trabaja y yo también trabajo. Y esta situación me hacía pensar en eso. Aun cuando no entendemos lo que está haciendo Dios, Dios está trabajando. Y es algo que nos tiene que cambiar esa visión de las situaciones por las que tenemos que pasar. ¿Sí? Continuamos entonces. Vamos al versículo 17. Al llegar, Jesús se encontró con que ya hacía 4 días de que Lázaro había sido sepultado. Betania se hallaba cerca de Jerusalén, a unos 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían ido a visitar a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús estaba llegando, salió a recibirlo, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pidas. Estas personas no eran gente común y corriente. Eran creyentes, eran personas que amaban a Jesús. Se los menciona como gente muy cercana a Jesús. Tenían una especie de cercanía que no se cuenta, por lo menos de otras personas como ellos. No eran personas que estaban probando su fe. Eran personas que ya creían en Jesús. El tema o la prueba, si se quiere, para ellos era un tema de comprender la soberanía de Cristo. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Porque si leemos, y vamos a leer más adelante también, que incluso María, su hermana, también se lo va a decir, Jesús podía resucitarle. Jesús no solo podía resucitarle, sino que podía sanarle si Él venía antes. Eso es algo que nos tiene que dejar pensando en nuestra vida personal también. A mí en lo personal me pasa, no sé ustedes, pero una de las cosas en las cuales nos cuesta entender, lidiar y convivir y luchar un poco con mi orgullo en cuanto a entender la palabra de Dios, entender y conocer a ese Dios, pero muchas veces en las situaciones en las que me encuentro, no le encuentro la vuelta, no encuentro la salida, sabiendo las promesas que Él nos ha dado, que Él está conmigo, no solamente que Él está conmigo en esas situaciones, sino que va a estar hasta el fin del mundo, o hasta el fin de mis días. Y Marta, a pesar de la angustia, a pesar del dolor de la situación, le dice como si se lo dijera a un amigo mismo, siendo franca, si vos hubieras estado acá, esto no habría pasado. Imagínense a Jesús, quien amaba a esas personas, tener que escuchar esas palabras. Pero había algo más grande que todavía no se percibía, no se alcanzaba a ver. Continuamos leyendo entonces. Jesús le contestó, versículo 23, tu hermano volverá a vivir. Marta le dijo, sí, ya sé que volverá a vivir, cuando los muertos resuciten en el día último. Y acá podríamos decir que Marta, en teología, andaba bárbaro. Marta hacía alusión a las profecías que estaban en Isaías, en Daniel. Eran gente que eran muy estudiosas de la palabra. También el apóstol Pablo, en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, les dice lo mismo a estos hermanos. Porque si hubiera una voz de mando, como voz de arcángel, y el sonido de la trompeta de Dios, y el Señor mismo bajará del cielo. Y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero.
A esto hacía referencia Marta, que estaba, en cuanto al final de los tiempos, al final de todas las cosas, estaba muy bien en su respuesta. Ahora Jesús tenía otros planes. Jesús hablaba de otras cosas. Había más que Jesús quería hacer en las vidas de estas personas. Y también me hacía pensar en mi vida y en tu vida, ¿no? Si bien es cierto, y es una manera correcta de ver la vida del creyente, el anhelar el final de todas las cosas. ¿Sí? En esta vida se sufre, en esta vida pasamos por pruebas, pasamos por luchas, pasamos por pérdidas. Y para todo cristiano serio y cuerdo, el que llegue el final, la consumación del plan divino que creó Dios, es la finalidad, es la verdadera vida a la cual nosotros tenemos que apelar. Pero pensaba, mientras pensaba esto, que repito, está bien y es el anhelo que debe tener todo creyente, avanzar en nuestra vida pero anhelar la venida del Señor Jesucristo, muchas veces por una cierta resignación o decirle costumbrismo o una especie de aceptación o mediocridad espiritual, nos podemos saltear cosas que Dios quiere hacer en ese camino hasta que Él venga. No sé si se entiende. Sabemos que va a haber un final. Está profetizado. Está al final de todas las cosas. Dios espera que cuanta más gente se salve y crea en Él, mejor. Ese día está. Tenemos que esperarlo. Ahora, mientras ese día llega, Dios sigue trabajando en nuestra vida y Dios sigue haciendo cosas. Y entre esas cosas, la mayoría, porque hay cosas lindas también y que uno disfruta, pero la mayoría de ellas no son lindas. Hay enfermedades, hay pérdidas de seres queridos, hay hermanos nuestros que se apartan, hay amigos, familiares que aún no han alcanzado a Dios. Hay un montón de cosas que nosotros queremos y quién más que Dios también quiere que se cumplan. Y esta es una de las cosas en las que me hacía pensar esta situación, ¿no? El resignarse. Lázaro ya estaba muerto. Si Cristo venía antes, capaz que era otra la historia, razonaba Marta. Pero había algo en el medio. Antes del final de los tiempos, Marta, Dios quería hacer algo. Y si en esta hora vos estás pensando en alguna situación puntual de tu vida, me gustaría que pensaras en esto. Está al final de las cosas, está al final de tu vida, pero Dios ahora, en este momento, también está haciendo algo. Sea por lo que sea que estés pasando. Le responde Jesús, versículo 25. Jesús le dijo entonces, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que todavía está vivo y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo, sí, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Insisto, estas personas no dudaban de lo que Jesús podía hacer. Y no era simplemente porque habían escuchado los rumores en las calles de lo que él estaba haciendo. Era gente muy cercana a Jesús, lo conocían, lo tenían en su casa, comieron con él, compartieron tiempo con él. ¿Sí? Continuamos, versículo 28, nos dice, después de decir esto, Marta fue a llamar a su hermana María y le dijo en secreto, el maestro está aquí y te llama. Tan pronto como lo oyó, María se levantó y fue a ver a Jesús. Jesús no había entrado todavía en el pueblo. Estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Al ver que María se levantaba y salía rápidamente, los judíos que estaban con ella en la casa, consolándola, la siguieron pensando que iba a la sepultura a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, se puso de rodillas a sus pies, diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, al ver llorar a María y a los judíos que habían llegado con ella, se conmovió profundamente y se estremeció. Y les preguntó, ¿dónde lo sepultaron? Le dijeron, ven a verlo, Señor.
y Jesús lloró. ¿Saben? No sé si hay otro pasaje de la Biblia que muestre de forma tan clara una situación en la cual Jesús exterioriza, sin importarle quién esté viendo, sin importarle lo que está pasando, sin importarle lo que él sabía que iba a pasar. Porque no tenemos que perder esto de vista. Él sabía que Lázaro iba a resucitar. Ahora él, aún así, llora, se entristece, se conmueve. Era gente que él amaba. Ese es el gran punto que tenemos que destacar de esto. A pesar del dolor que nosotros le ocasionamos en otro tiempo o aún en este tiempo, con nuestras fallas, nuestros errores, Jesús nos ama. Y también siente cuando nosotros estamos dolidos, cuando estamos caídos. Es un Dios que se compadece de nosotros, ¿sí? Dice su palabra que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros y que intercede, Él ora, Él pide a Dios por nosotros y está al tanto de mi vida y de tu vida a detalle, en cada cosa que vos puedas considerar, incluso de las que no. ¿Cuánto, y vinculándolo un poco también a todas las áreas, ¿no? De iglesia, de vida laboral, familia, la que quieras. Un hijo de Dios no se saca el traje en las distintas áreas de la vida. ¿Cuánto tenemos que aprender de esto? Que el exteriorizar no está mal, que el mostrarse débil no está mal. Es más, si me apuran, le diría que la iglesia de estos tiempos necesita más líderes, tanto hombres como mujeres, que se muestren sensibles, que fallan, porque es ahí donde vamos a mostrar el verdadero poder de Dios. ¿De qué nos sirve mostrar dones y talentos? A pesar de que también los da Dios, ¿no? Eso nos olvidamos a veces. Pero ¿de qué nos sirve mostrar lo que Él nos ha dado si no lo estamos mostrando a Él? Es solamente con su Santo Espíritu que podemos hacer las cosas. Solamente con eso. Él simplemente quiere que participemos, que llevemos el mensaje, que seamos el instrumento. Porque siempre para Él va a ser la gloria. Tenemos al líder de líderes, al Cordero perfecto, al sacrificio perfecto, llorando delante de gente que incluso lo difamaba, que hablaba mal de Él. ¿Cuánto tenemos que aprender nosotros de eso? De saber que más allá de quienes nos estén viendo, más allá de quién me esté juzgando, vivimos por Cristo y por Él andamos y para Él servimos y hacemos. Tenemos que aprender más de esto. Como hijos e hijas de Dios, tenemos que mostrarnos más débiles. Y lo digo en primera persona, antes que ustedes. Bien, avancemos. Los judíos dijeron entonces, miren cuánto lo quería, pero algunos de ellos decían, este que dio la vista al ciego, ¿no podría haber hecho algo para que Lázaro no muriera? Había gente que también creía en Dios, en su poder, por lo menos, no creer netamente en Él, como personas cambiadas, nacidas de nuevo, pero sí que estaban al tanto de que Dios no andaba con chiquitas. Jesús ya había hecho varios milagros y, como dice el dicho, ¿no? Ojos que no ven, corazón que no siente. Ellos habían visto mucho, entonces sabían que Jesús poder tenía. Y aún en ese momento, ¿no? Seguramente conocerán, sobre todo gente que no entiende esta visión del mundo que tenemos nosotros como hijos de Dios. Hay personas que no entienden por qué tenemos esta vida, ¿no? Siempre están constantemente desafiando el nombre de Dios y de por qué creemos en Él. A veces pasamos por problemas muy complicados, ¿no? En lo personal, a veces me he encontrado con personas, incluso algunos a los que estimo mucho, pero no son creyentes, y te dicen, bueno, pero si Dios es real, ¿por qué te hace pasar por esa situación? Si Dios tiene tanto poder, ¿por qué no resolvió de tal o cual manera? Y vaya que es una prueba también para nosotros. Porque, insisto, estas personas no eran cualquier cosa, no estaban a un nivel de desconocimiento de Dios.
¿Sí? ¿Y cuántas veces vos y yo pasamos por momentos en los que luchamos con nuestro orgullo interno de saber que Dios puede hacer tal situación, pero seguimos ahí, tratando de entender su soberanía? ¿Qué quiere Él con esa situación por la cual nos está haciendo pasar? Continuamos. Versículo 38. Jesús, otra vez muy conmovido, se acercó a la tumba. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Jesús dijo: quiten la piedra. Marta, la hermana del muerto, de Lázaro, le dijo: Señor, ya huele mal porque hace 4 días que murió. Jesús le contestó: ¿no te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Y acá quiero que me acompañen, o si no que me acompañen auditivamente nomás, no tienen por qué, a Isaías 64 primero, y vamos a leer el versículo 6 y 7. Todos nosotros somos como un hombre impuro. Todas nuestras buenas obras son como un trapo sucio. Todos hemos caído como hojas marchitas y nuestros crímenes, nuestros pecados, nos arrastran como el viento. No hay nadie que te invoque ni se esfuerce por apoyarse en ti. Por eso te ocultaste de nosotros y nos has abandonado por causa de nuestra maldad. Esto profetizaba profeta Isaías. Y qué buen resumen respecto a el estado natural del hombre. Cuando nosotros venimos al mundo, venimos sucios, con la sangre de otro y llorando. Así venimos al mundo. Y cuando nos vamos de este mundo, dejamos llorando a otros y también nos volvemos sucios, porque el proceso natural de descomposición del ser humano, yo nunca he estado presente en una situación así, espero que Dios lo permita que no, pero dicen que en cuanto a los olores es uno de los peores que hay, la descomposición del ser humano cuando ya muere. Y acá me hacía pensar cuando Marta le decía, ¿no?, que a pesar de la fe que le tenían a Jesús, estaba esa parte de razonamiento lógico, si se quiere humanamente, ¿no? Jesús, ¿qué vas a hacer? Ya está en descomposición el cuerpo, ya está. ¿Qué querés hacer? O sea, vas a mover una piedra y va a ser, era como humanamente, ¿no?, entendiéndolas a ellas como hermanas, meter el dedo en la herida, ¿no? Ya estamos bastante dolidos como para que muevas la piedra y quieras ver dónde está. También quiero ir a Efesios 2, versículo 3 al 6, y vamos a ver que este ejemplo de Lázaro, Dios no nos lo dejó simplemente como una de sus aventuras por la tierra de Israel, sino que es otro ejemplo, otro paralelismo, otro caso simbólico que representa lo que Él hizo con nosotros una vez nosotros quisimos responder a su voz y salir también de nuestras tumbas. Efesios 2, versículos 3 y 6. De esa manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. A causa de eso merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación y en unión con Cristo nos resucitó y nos hizo sentar con Él en el cielo. Esa era nuestra condición. El final que tuvo Lázaro
Si bien es cierto, nosotros también podemos morir y pasar por ese proceso natural del hombre humanamente mortal, el final de todos simplemente era ese: morir y ser enterrados, y el polvo al polvo. Ahora Cristo con esto quería dejar un mensaje, no solamente a esta familia, sino a las generaciones futuras. El hombre merece el castigo que tiene. El hombre merece haber dejado esos privilegios, esos honores de ser eternos. Pero va a haber alguien que va a cambiar las cosas. Y van a pasar de la muerte a vida al oír la voz de alguien, al oír la voz de aquel que llama a todos aquellos al arrepentimiento para vida eterna, así como lo hizo con Lázaro. Continuamos leyendo. Quitaron la piedra, versículo 41. Y Jesús, mirando al cielo, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de esta gente que está aquí, para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó: Lázaro, sal de ahí. Ya leíamos en el lugar donde se encontraba el ser humano. ¿En qué situación me encontraba yo y te encontrabas vos? No había chance, no había opción de salir de ese lugar. No lo merecíamos. Ni siquiera teníamos objeción que decir respecto a ese veredicto. Pero Jesús quiso que no fuera así. Saben, este mensaje lo tenía hace mucho tiempo. Y todo surgió cuando escuché, creo que era Álvaro quien predicaba, leía por arriba este pasaje de Lázaro. Y yo no sé ustedes, pero cuando veo esta situación en la que un hombre muerto es vivificado simplemente por estas 3 palabras, según la versión, acá es 4, pero digamos Reina Valera, que es la que la mayoría tiene: Lázaro, sal fuera. Lo que representa eso en mi vida y en tu vida: volver a vivir. Y ni siquiera te diría que volver a vivir, empezar a vivir. Ese es el término correcto. La vida de este hombre seguramente fue muy distinta después de esto. Seguramente cuando iba por la calle era señalado como: ahí va Lázaro, el resucitado. Qué honor, qué privilegio. Porque no fue resucitado por cualquier persona, no fue cualquier milagro, fue resucitado por Cristo mismo. Ahora, no quiero que nos quedemos con el personaje de Lázaro en un punto de admiración, decir: qué milagro que vivió Lázaro. Cristo mismo lo resucitó y todos lo vieron. Porque permítanme decirles que si hay alguno que todavía está dormido en esta mañana, tenemos, si no me equivoco, capaz que hay alguno, pero todavía hay chance de que se abra esa tumba. La gran mayoría somos como Lázaro. También tenemos una tumba vacía, y es gracias a aquel a que dijo nuestro nombre para que saliéramos de ahí. Si eso no te conmueve, si eso no te mueve algo adentro, como para decir un domingo en la mañana: gracias, Señor, porque lo que hiciste por mí fue darme la vida, fue darme una oportunidad de reconciliarme contigo, de al fin cumplir con el propósito por el cual fui creado. Y esto yo sé que lo entienden las personas que ya dieron ese paso, que ya saben que su tumba está vacía. Pero tampoco me quiero olvidar de esos amigos, de esos seres que queremos, que están en este lugar. Y también tengo algo que decirles a ellos. Dios los quiere, al igual que nos quiere a nosotros. Dios no hace acepción de personas como sí lo hacemos nosotros. Su sacrificio cubre todo y abarca a todos. Y si en esta mañana seguís pensando que eso no es para vos, estás totalmente equivocado. Totalmente equivocado. ¿Cuántas opciones pensás que vas a tener a lo largo de tu vida? Te invito a meditar hoy en esto.
porque esto también es para vos. Luego de esta oración y que Dios le dio la orden a Lázaro para salir de ahí, es cuando Dios al fin muestra los planes que él tenía. Hasta entonces esta gente no tenía idea de lo que Dios estaba haciendo. Incluso era juzgado por escatimar en poder, por no tener tanto amor como él decía que tenía. Incluso algunos se animaban a decir, bueno, mirá cómo está llorando, pero ¿qué le costaba venir unos días antes cuando le avisaron que el amigo estaba vivo? ¿No? Un razonamiento que, malo, pero lógico humanamente. Alguien con tanto poder. Capaz que estas personas también estaban al tanto de milagros que Jesús hacía simplemente con decirlo, sin importar de estar en el lugar físico, ¿no? Como lo vimos con el caso de aquel soldado que tenía mucha gente a su cargo. Jesús ni siquiera tuvo que estar en el lugar, solo con decirlo se hizo. Pero en este caso, Dios tenía otros planes. Había más cosas en el medio. No simplemente era sanar a alguien, sino era resucitarlo, ¿sí? Darle vida y que el resto también creyera. Si volvemos al principio del capítulo, Jesús les deja en claro que esto era para que ellos creyeran a los discípulos, ¿sí? Dice el versículo 15 del 11, y me alegro de no haber estado allí, porque así es mejor para ustedes, para que crean. Ahora, sé que varios me van a entender con esto, pero mientras uno está en ese proceso, lo que menos uno quiere es estar ahí. Uno quiere que termine, sea pasar por lo que uno tenga que pasar, poner el nombre que quieras. Seguramente sigas pasando por algo en lo cual querés que termine. Lo que más queremos es que eso termine. Ahora, Jesús a los discípulos se las cantó antes, se lo dijo, esto va a pasar para que ustedes crean. Insisto, con esto no me estoy retractando. Estas personas creían en Dios, creían en Jesús y tenían fe. Pero Dios no estaba conforme con la fe que ellos tenían. Capaz que ellos sí. A veces me pasa, a veces pienso eso. Digo, no tengo dudas de que tengo fe. Ahora, ¿estoy conforme con la fe que tengo? ¿Está bien estar conforme con la fe que tengo? Sabiendo que la fe tiene medidas, que hay fe chica, fe grande. ¿Qué querrá Dios hacer en mi vida para que yo tenga más fe? Esa es otra de las cosas que me hacía pensar en esta situación y que te invito a pensar a vos en esta mañana. ¿Será que Dios quiere más fe y por eso estás pasando por lo que estás pasando? ¿O has pasado por lo que has pasado? Termina en el versículo 44, y el que había estado muerto salió con las manos y los pies atados, con vendas y la cara envuelta en un lienzo. Jesús les dijo, desátenlo y déjenlo ir. ¿Saben? Leyendo las primeras veces este final, desátenlo y déjenlo ir, lo tomaba como algo natural. Alguien vendado prácticamente como una momia, está vivo, obviamente. Lo que hay que hacer es sacárselas, ¿no? Para que vuelva para que pueda ver dónde está su casa y volver a su vida normal. Pero esto no pasó en cualquier contexto. Esto pasó en un contexto de que este hombre estaba muerto y Jesús volvió a darle vida. Y las últimas palabras que Dios dice, por lo menos en esta historia, es desátenlo y déjenlo ir. La libertad que Dios nos da en la salvación. Fuimos hechos libres. Ya no estamos más atados a cosas viejas, a cosas de la muerte. No estamos más embalsamados con ese tipo de cosas. Dios nos dio libertad para vivir libres para Él. Me gustaba pensar, y les voy a pedir un atrevimiento que solo creo que Pérez Millos lo ha hecho en las conferencias, y es pensar cómo pudo haber terminado este día. No está en la Biblia, pero quédense tranquilos que no va a ser nada apócrifo, ni hereje, ni blasfemo. Me gusta pensar en que este día de Jesús con sus amigos terminó, ¿por qué no?, con una buena cena. Todos llorando, ¿por qué no?, pero de alegría. Y me gusta pensar en cada personaje de esta historia en esa mesa. Pensar tal vez
en una María que siempre tuvo claro qué era lo importante, que era estar a los pies de su Señor y que no lo había defraudado en esta situación tampoco. ¿Por qué no pensar en una Marta que, si bien al principio cuando conoció a su Señor, estaba muy preocupada por hacer, pero también aprendió qué era lo importante? Y vaya que si en esta situación aprendió que valía la pena centrarse en lo importante. ¿Por qué no en un Lázaro que corroboró con sus propios ojos, con su vida, que Jesús lo amaba hasta la muerte y que ni la misma muerte pudo separarlo de su Señor? ¿Y por qué no pensar en Jesús, que ya vimos que también siente y que exterioriza mucho más que nosotros? Lamentablemente, es algo a mejorar en cada uno. ¿Por qué no alegre, pero con los ojos llorosos, viendo por aquellos por los cuales Él daría su vida? ¿Cuánto amo a esta gente?, diría Jesús al verlos. ¿Cuánto les amo? Y van a ver hasta dónde estoy dispuesto a llegar por ellos. Con esto cierro y de verdad cierro. Yo, si hubiera sido Lázaro, me hubiera gustado haber ido a meditar aquella tumba vacía. Y no es una situación de morbo, de decir, pensar que morí y me enterraron acá, no. Sino de pensar lo que Jesús hizo por mí. Pensar que Él cumplió lo que prometió. Esa tumba está vacía y es gracias a aquel que era el único que tenía la autoridad de decirme que saliera afuera para darme vida, para vivir como un resucitado. Más allá de todas las cosas que he dicho, que sé que son varias, este es el desafío de esta mañana. Sea en el área en la que tendremos que estar o tenemos que estar, vivamos como resucitados. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana.